arbitraje, ¿verdad? Sí, correcto. Como representante, ¿usted tiene una idea bien clara de qué tipo de conflictos se pueden pactar, ¿verdad? Ahora en este tema del... Sean todos muy bienvenidos a este espacio. Estamos ahora muy contentos de este invitado, ¿verdad? El doctor Mardoqueo Josafat Toches. Él es especialista en arbitraje. En este momento vamos a tener una entrevista con él. Él tiene un excelente currículum en esta área, ¿verdad? En materia arbitral. Él ha estudiado esta materia, ¿verdad? Él está con nosotros. Vamos a darle el tiempo para que él también se presente con nosotros, ¿verdad? Bienvenido, Mardoqueo. Hola, gracias por la oportunidad. Sí, mi nombre es Mardoqueo Toches, soy abogado de la República y pues vamos a tener esta conversación sobre un tema que tanto me apasiona, como es el arbitraje. Con mucho gusto pues estaré atento a las preguntas que tú me hagas. Para iniciar, usted tiene experiencia, ¿verdad?, en esta área, además de estudiar un posgrado en esta área, la maestría y además el doctorado, ¿verdad?, en Derecho Privado. Para iniciar, quisiera que nos explicara, ¿verdad?, qué es el arbitraje. Bueno, el arbitraje es un método alterno de solución de conflictos. Eso lo que significa es de que es un mecanismo que se utiliza distinto a los jueces para poder resolver los conflictos que tienen las partes. En ese sentido, es una forma en la cual las personas pueden llamar a un tercero imparcial que no pertenece a que les resuelva los conflictos que tienen. Es un mecanismo heterocompositivo, por lo tal es muy similar a lo que es el juicio. El arbitraje es muy similar a cómo funciona el proceso, nada más que son procedimientos menos fuertes, agresivos respecto a lo que puede ser un juicio. Es decir, es más amigable la forma en cómo se resuelve. Excelente. Podemos concluir, o podemos más bien concluir en este punto de un concepto de arbitraje, que es una figura muy utilizada, ¿verdad? Y que está en boga y que tiene sus ventajas, ¿verdad? Al ser parecido a un proceso judicial, solo que más rápido, ¿verdad? Más eficiente. En Pero realidad, no es 100% parecido. A ver, muchos casos de arbitraje trata de llevarse muy similar a lo que resuelven los jueces o la forma en cómo se dirime un conflicto donde un juez, es decir, hay muchos árbitros que dan aquí en El Salvador eh, un matiz al arbitraje como si se tratara de un proceso, pero realmente no es eso. Es un procedimiento en el cual se trata de garantizar a las personas principalmente dos derechos, es decir, el derecho a la igualdad procesal y el principio de contradicción, es decir, dar las mismas oportunidades a las partes para poder defenderse. Lo que sí es de que la estructura en cómo se ha diseñado o cómo se diseña depende de las partes, a diferencia de un proceso en la ley. Aquí son las partes las que deciden cómo se va a resolver ese conflicto, cuánto tiempo va a durar el arbitraje, qué tipo de laudo va a ser el que va a dictar el árbitro. Entonces, tiene que ver mucho el tema, el consentimiento para la toma de decisiones, eh, para la toma de la decisión final que va a dar el árbitro. Es decir, las partes influyen en el tema de qué es lo que se va a discutir. Tan es así que, por ejemplo, dentro de un arbitraje, se puede establecer que se apliquen normas que no son nacionales. Es decir, podemos decidir entre las partes que la ley que se va a aplicar, por ejemplo, sean normas o principios internacionales de comercio y los han obligados a aplicar esos principios por sobre una ley eh, de un país, porque es lo que las partes deciden que se. eso me parece muy interesante, ¿verdad? Porque las mismas partes deciden incluso a qué cuerpo normativo someterse, ¿verdad? Correcto. Hay distintas formas de sometimiento, incluso dentro de el arbitraje se puede escoger la aplicación de distintos países para ciertos temas dentro de un contrato y los árbitros tienen que atenerse a la voluntad de las partes. Es decir, perfectamente se puede establecer, por ejemplo, de que quien conozca los recursos
o que auxilie a los árbitros en el desarrollo de sus funciones sea un juez de un país distinto donde se está llevando el conflicto. Eh, por ejemplo, se puede establecer que un país neutro sea donde se va a dirimir el problema, es decir, las partes son libres de establecer el procedimiento, cómo se va a desarrollar y cuál es la ley aplicable a un caso en concreto. Muy bien. Usted, doctor, es actualmente el presidente del Club Español de Arbitraje, ¿verdad? Sí, correcto. Como representante, ¿usted tiene una idea bien clara de qué tipo de conflictos se pueden pactar, ¿verdad? Ahora en este tema del arbitraje. Sí, bueno, lo del presidente del Club Español de Arbitraje realmente es el capítulo salvadoreño, es un apéndice de el Club Español del Arbitraje que se desarrolla en España, es decir, nosotros trabajamos, tenemos cierta autonomía para los eventos y los temas sociales que se desarrollan, sin embargo, dependemos de España para temas administrativos. Eh, el Club Español de Arbitraje, más que ser una directriz, es una asociación en la cual se trata de arbitraje, difundir la cultura del arbitraje. Eh, Sin embargo, el conocimiento la materia sobre la cual se va a desarrollar el arbitraje, eso lo contempla nuestra Constitución, el artículo 23. El artículo 23 de la Constitución establece de que todo aquel conflicto en el cual libre, sea la libre partes o esté dentro de la materia disponible de las partes, se puede llevar a arbitraje. En ese sentido, podemos decir que el arbitraje sirve para resolver cualquier conflicto, siempre y cuando no sea materia de orden público o que no sea de libre disposición de las partes. ¿Se puede realizar arbitraje, doctor Toches, sobre un arrendamiento? Sí, correcto. Arbitraje se puede desarrollar sobre muchas áreas. La verdad es de que lo interesante de ese tema es de que ya vienen muchos años desarrollándose distintos tipos de arbitraje a nivel internacional sobre construcción, sobre arbitrajes de temas de petróleo, de energía, de telecomunicaciones, arbitrajes de temas de compañías aéreas. En realidad el arbitraje se desarrolla en muchos ámbitos del derecho o está relacionado con muchos temas de derecho y con temas comerciales internacionales. En el caso de El Salvador se ha desarrollado muy poco, pero en efecto, incluso en un arbitraje de un arrendamiento, pues yo tuve la oportunidad de ser árbitro esa vez. Es decir, también dentro de los contratos de arrendamiento, por ser materia de libre disposición, se puede llevar a cabo un arbitraje. Lo único es de que hay que tener en claro que no cualquier conflicto lo podemos llevar a un arbitraje. Es decir, para que pueda ir a un arbitraje debe de tener algún tipo de cuantía que sea posible determinar de qué se arbitraje. Si, por ejemplo, un alquiler de $200 mensuales le sale demasiado caro a las partes llevar un arbitraje, pero si ya estamos hablando, por ejemplo, de un alquiler de $2,000 o $3,000 mensuales, si hacemos una comparación de lo que sucedería, por ejemplo, llevarlo en un juicio en el cual se puede tardar un año, año y medio en resolver la primera instancia y todavía tenemos recurso a apelación y casación, vamos a estar hablando de que 2 años perfectamente puede estar un inquilino ocupando nuestro inmueble sin que yo esté recibiendo un 5. Es decir, ya multiplicarlo por 2 años o 3 años, los $3,000 ya es una cantidad bastante considerable que perfectamente podría llevarse un arbitraje y el arbitraje resolverlo en cuestión de 3 meses, más el recurso que sea otros 2 meses más. Es decir, en 6 meses nosotros ya tenemos seguro dentro del arbitraje qué fue lo que decidió el árbitro o los árbitros en un contrato de arrendamiento o en cualquier tipo de contrato. Para claridad de los que nos ven, ¿verdad? ¿Cómo se inicia un arbitraje? ¿Cuál es el primer paso para que se pueda realizar un arbitraje? Bueno, lo primero, debe de haber un consentimiento de las partes, es decir, para que se pueda desarrollar, lo que requiere es el consentimiento.
hay que recordar de que la regla es ir a donde un tribunal, es decir, la regla es de donde el juez a que el juez no resuelva. Y solo en aquellos casos en que las partes deciden no someterse a la vía judicial y someterse al arbitraje, en esas ocasiones es de que se puede eh, desarrollar el arbitraje. Este convenio arbitral o acuerdo arbitral se puede realizar de manera escrita dentro de un contrato o un documento aparte, o puede ser incluso por correos electrónicos. Lo que importa es que se establezca de manera inequívoca la decisión de las partes de someterse al arbitraje. Qué interesante, no requiere de mucha formalidad. Pero entonces, resumiendo un poco lo que usted acaba de decir, a todos los arrendamientos, ¿verdad? Sino aquellos en los que tenga una cuantía, ¿verdad? Suficiente como para poder determinarse por medio de un arbitraje, ¿verdad? Sí, es Ahora, decir, puede ser de que la cuantía, o sea, la verdad es que usted puede llevar un arbitraje por cualquier cuantía, pero lógicamente si usted se va a un arbitraje por un arrendamiento, entonces eh, lo que le va a salir más caro es pagarle a los árbitros, a los abogados, para poder llevar a cabo. Hay que recordar que la justicia en El Salvador es gratis, es decir, ir a donde un juez, el juez no me cobra. En el caso del arbitraje, la persona que va a prestar ese servicio de resolver nuestro conflicto, esta persona pues en realidad está ejerciendo una especie de, de mandato de las partes para resolverlo y por eso va a cobrar. Entonces, posiblemente le va a salir más caro el arbitraje que lo que va a recuperar usted. Entonces, ese tipo de casos es que no es recomendable pues someter a cualquier tipo de conflictos a un arbitraje. ¿qué tipo de arbitraje se puede pactar, doctor? Bueno, hay distintos tipos de arbitraje y dependiendo cuál es la clasificación. Es decir, a establecer una clasificación como tal para este programa va a ser un poco complicado por cuestiones de tiempo, pero podemos decir que en El Salvador se puede desarrollar arbitrajes de acuerdo a cómo se va a dictar el laudo. Puede ser técnico, puede ser en equidad o puede ser en derecho. En el arte de técnico, los árbitros tienen que tener algún tipo de especialidad por el tema que se va a desarrollar. En el caso de los arbitrajes de equidad, cualquiera puede ser árbitro, siempre y cuando sea mayor de 18 años. Lo que importa en este tipo de arbitrajes es de que los árbitros dicten su laudo conforme a su conciencia, a su buena fe. Y está también el arbitraje en derecho. El arbitraje, los árbitros resuelven conforme a la ley o al contrato o a lo que las partes le hayan definido que va a ser el marco de derecho sustantivo, el cual el árbitro se tiene que atener. Eso no quiere decir de que el arbitraje se tiene que judicializar, es decir, no es de que se va a equiparar a un juicio, no son los mismos derechos que se van a tener que respetar. El principio de legalidad, que es un principio que todo juez tiene que resolver, en el caso del arbitraje, al no ser parte de la administración pública, no sería atendible este tipo de derechos. Es decir, hay muchos derechos que el momento en que yo pacto la cláusula arbitral, inmediatamente lo dejo, hago una renuncia expresa a esos derechos. Lo que importa en un arbitraje es respetar específicamente los derechos, el principio de igualdad procesal, el principio de contradicción. Al Siguiendo establecer el esa principio línea, de doctor. contradicción, perdón. Siguiendo esa línea, doctor, ¿qué tipo de arbitraje es el que más se realiza aquí en el país, ya que usted ha tenido la oportunidad de ser árbitro? Sí, aquí se desarrollan más arbitrajes. Bueno, también no, la otra línea es el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. Lo que se desarrolla más es el arbitraje ad hoc. Es decir, aquí lo que tiene que forma en cómo se va o si hay una entidad administradora, una institución administradora del procedimiento arbitral. El institucional hay una entidad administradora, el ad hoc es libre y el procedimiento, las partes son los que deciden cómo se va a desarrollar este procedimiento. Una de las ventajas que tenemos nosotros aquí en El Salvador es de que nuestra ley establece un procedimiento para el arbitraje ad hoc. Entonces, las partes no se ponen de acuerdo, ya hay una forma en cómo se va a resolver. En el tema del arbitraje institucional, una de las ventajas que se tiene ese tipo de arbitrajes es de que ya están preestablecidas las normas, es decir, ya ellos tienen un reglamento y tienen una lista de árbitros, y esa lista de árbitros son de las que se elige el presidente. A pesar de que nada dice la norma, por la misma que tengo yo
de decidir quién va a ser mi árbitro, yo puedo elegir a una persona, no obstante no esté en la lista, para que sea mi árbitro en un arbitraje institucional, y es perfectamente atendible que se nombre a ese árbitro. Para este tipo de arbitrajes, entre un arbitraje ad hoc y un arbitraje institucional, la mayoría de personas pues se decantan por el arbitraje ad hoc. Aquí en El Salvador, diferencia de otros países donde se desarrolla más el arbitraje institucional, ¿verdad? Pero no sé por qué es que es esa particularidad aquí en El Salvador. Doctor, ¿cómo se puede redactar una cláusula arbitral? Bueno, la redacción de la cláusula arbitral importan ciertos temas. En primer lugar, un tema importante es establecer que se quiere llevar un arbitraje. Establecer el tipo de arbitraje, es decir, si va a ser un arbitraje en derecho o va a ser un arbitraje en equidad. Es decir, cómo quiere uno que los árbitros dicten el laudo. Mi recomendación es de que para todos temas que tenga que ser legal, que tenga que haber algún tipo de discusión de contratos, de normas, pues es preferible establecer un contrato, un arbitraje sobre el de equidad. El de equidad es un arbitraje en el cual los árbitros no están sometidos a una norma sustantiva para resolver. Basta con que ellos digan que lo están haciendo de buena fe, para poder dictar su laudo y establecer quién tiene la razón. De ahí, pues, de que la importancia para este tipo de arbitrajes de arrendamiento, que se tenga en claro de que no debe ser la justicia la que debe prevalecer, sino que tiene que ser el derecho. Por lo tanto, para este tipo de arbitrajes que tú me has preguntado sobre arrendamiento, yo creo que es preferible hacerlo a través de un arbitraje de derecho que sobre el de equidad. Igual, el tema de arbitraje ad hoc o de hacer el arbitraje institucional también se determina dentro de la cláusula arbitral. Tema del arbitraje institucional o el ad hoc también va a ser dependiendo de qué es lo que las partes deciden. Debe establecerse también el número de árbitros que van a intervenir, es decir, cómo se va a llevar a cabo el nombramiento de los árbitros. Si los árbitros van a ser a través de una institución, es la institución la encargada de nombrar los árbitros, o incluso nuestra ley establece que el nombramiento por una entidad nominadora, persona natural o jurídica, es decir, que yo puedo ir o puedo establecer dentro de la cláusula arbitral que una persona sea la encargada de establecer quién va a ser el árbitro que va a dirimir el conflicto que se va a llevar. Otro tema importante a definir en la cláusula arbitral es el tema del derecho que se va a aplicar, el derecho sustantivo, es decir, cuál es la norma regular, el idioma. En el caso de un arbitraje internacional importa establecer cuál es el idioma en el cual se va a llevar a cabo el arbitraje, de preferencia si por ejemplo son dos partes latinas, de preferencia tendría que ser el idioma castellano, porque llevarlo a otro idioma, todos los documentos que se han desarrollado dentro de la contratación hay que traducirlos hacia el idioma y van a ser llevados no conforme a la lengua de nosotros, la lengua materna de nosotros o de las partes en dado caso. Otro tema importante que a mi juicio se tiene que resolver en el caso de El Salvador es la renuncia expresa al recurso de apelación, que es un tema que se puede desarrollar en una plática completa de por qué no es conveniente el recurso de apelación, procedimiento arbitral, pero que hoy por hoy la sala ha dicho que es constitucional y por lo tanto se tiene que respetar ese derecho, pero también dijo que ese derecho es renunciable por las partes, por lo tanto a mi juicio sí se debe establecer la renuncia a ese derecho. En el caso de arbitraje internacional también importa establecer cuál es la sede donde se va a llevar a cabo el arbitraje, porque dependiendo de las cosas se puede establecer si un país es amigable o no al arbitraje. Excelente. Dependiendo de la ley que se tenga, dependiendo de los jueces y el desarrollo de la jurisprudencia en los países respecto al arbitraje. Importa y bastante en ese tema de arbitraje internacional. Para ser neutral, ¿verdad? En la aplicación del proceso de Sí, arbitraje puede ser en otro país diferente al de... el tema de la sede del arbitraje tiene mucho que ver con la forma en cómo se desarrolla el recurso de nulidad. Para el caso concreto en El Salvador, el legislador de nosotros fue creativo. Hay una ley que es la ley que se sigue, que es la ley modelo UNCITRAL o ley modelo CENUDMI, que es una ley modelo creada por la Comisión
de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil, que fue una norma arquetipo que desarrolló, trató de uniformar todo el arbitraje en todas partes del mundo. Pero como es un arquetipo, solo sirve de modelo, es decir, no es obligatorio para los países aceptarla tal cual es. En el caso de El Salvador, el legislador se puso creativo y agregó algunas causales que no son verdaderas causales de nulidad. Esto lo que conlleva es que viene a desnaturar la posibilidad de más bien, viene a naturalizar el procedimiento arbitral, ya que se puede anular el auto arbitral por unas cuestiones que no son contempladas. Incluso se estableció la posibilidad de que si los árbitros no terminaban en tiempo de resolver, la cláusula arbitral queda sin efecto, algo que es inconstitucional, ya que como el derecho nace, así el derecho muere. Es decir, solo si las partes de común acuerdo deciden terminar un arbitraje, no llevar a cabo un arbitraje, así como decidieron hacerlo, pueden decidir no hacerlo. Pero la ley estableció que en el caso de que sean unos árbitros que no son ni tan siquiera los que firmaron el convenio arbitral, deciden en su momento dejar sin laudo de tiempo, deja sin efecto la cláusula arbitral y le permite a las partes decir a dónde lo puede. Eso es una violación al derecho fundamental arbitrar que tenemos aquí, conforme al artículo 23 de la Constitución. Habría que reformar eso, ¿verdad? Nosotros hemos presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley en el cual estamos estableciendo, entre otras cosas, el tema del recurso, ¿verdad? Eliminar el recurso de apelación. Algunos le llaman recurso de nulidad, otros le llaman acción de nulidad. Yo le digo recurso porque así es conocido en nuestro país. Sin embargo, la ley CENUDMI lo reconoce como una acción, no como un recurso. Pero bueno, conforme a nuestra legislación es un recurso de nulidad y así deberá seguir mencionándose hasta mientras no se cambie ese tópico, ¿verdad? ¿Quién redacta la cláusula arbitral? ¿Perdón? ¿Quién puede redactar la cláusula arbitral? No, la cláusula arbitral generalmente la redactan los abogados. Es decir, cuando se está estableciendo una contratación, son los abogados los encargados de desarrollarlo. O sea, la parte solo dice, mire, fíjese que yo lo que quiero es de que usted establezca que vamos a resolver ese conflicto a través del arbitraje y son los abogados y preferentemente abogados especialistas en el tema para desarrollar la cláusula arbitral. El problema en El Salvador es de que muchas veces se tomaron modelos que eran equivocados o estaban erróneos y se han copiado modelos de cláusulas arbitrales, sobre todo en los contratos, en los pactos sociales, en la constitución de sociedades, de que no establecen de manera clara cómo se va a resolver un arbitraje. Entonces, hay que reformar esos temas en los pactos sociales para dejar de manera clara esa voluntad de las partes de arbitrar. Excelente. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de un procedimiento arbitral? Hablemos del caso del arrendamiento. Bueno, la ventaja es la celeridad. Y eso, a pesar de que me ha limitado al tema del arrendamiento, creo que es en temas generales. Es decir, lo que sí tenemos que tener claro es que el arbitraje no es para todos los, sean estos civiles, mercantiles o de cualquier tipo, no es el arbitraje la panacea para todo, pero para ciertos casos específicos sí es mucho más conveniente desarrollar o resolver los conflictos a través del arbitraje. Eso dependerá cuál sea el caso, pero la celeridad, la posibilidad de tener un especialista que yo pueda decidir quién va a ser el que me va a dar el veredicto final, pues, aunque no estamos en un caso judicial, pero quién me va a dar la resolución definitiva a mi problema. Va a ser decisión de las partes y esa decisión de las partes tiene que ver con la buena elección de sus árbitros. Pero también puede tener ciertas desventajas y quizás una de las desventajas que tiene es el hecho del tema económico, es decir, el arbitraje en cierta medida para algunos casos puede ser demasiado oneroso para poder llevar a cabo un arbitraje.
hay temas en los cuales las partes, por la falta de fondos, no han podido llevar a cabo la realización de sus conflictos. Entonces, eso es un tema que se debe tomar en cuenta al momento en que se va a decidir si se va a someter a un arbitraje o no. Es decir, eh, ¿tengo yo la suficiente capacidad económica para poder llevar a cabo un arbitraje? ¿Tengo yo la suficiente capacidad económica para que si la parte no quiere pagar al árbitro que le corresponde, porque simple y sencillamente no se quiere arbitraje y me toca pagarlo a mí, tengo yo esa capacidad económica por hacerlo? Ese tipo de temas son temas que se tienen que discutir y creo que antes de aventurarse a un tema de un arbitraje, es indispensable al momento de redactar la contratación, en las cláusulas contractuales, consultar un especialista para que le diga, o sea, si realmente cuáles son los pros y los contras de arbitraje para el caso específico, dependiendo de la casuística. ¿Cuál es el caso específico? ¿Cuál se me trae a mí a discutir? Sí, usted tocó un punto importante en la respuesta que estaba dando anteriormente y es la especialización del árbitro, ¿verdad? Para poder tener un caso, el árbitro tiene que estar especializado en una determinada materia. Eh, o es, Primordialmente eso es lo que se requiere, es decir, para que una persona pueda ejercer como árbitro, lo más recomendable es que conozca sobre el tema, es decir, el tema sustantivo que se va a traer a discusión, así como el tema procedimental. Aunque el tema procedimental, si tú conoces las reglas en las cuales la vas a someter y tú tienes esa posibilidad de escuchar a las partes, de ser una persona que pone atención, de tener el tiempo para poder estudiar el procedimiento, de saber cómo funciona, es decir, haber recibido un par de cursos de cómo funciona el procedimiento arbitral, pues eso para un arbitraje doméstico es más que suficiente. En el tema de arbitraje internacional, sí es necesario tener capacitación y haber estudiado sobre un tema. Generalmente los árbitros que van a discutir sobre algún tema en concreto se dan a conocer a través de escribir en revistas, escribir en libros, de la fama que han desarrollado a través de eventos en los cuales van a hablar y a través de eso es que se van dando a conocer y por eso es que son árbitros que los contratan. Y un buen no necesariamente tiene que conocer sobre el tema, pero si es una persona estudiosa, es una persona dedicada y tiene el tiempo para poder desarrollar el conflicto, pues toma ciertos casos a pesar que no sea su especialidad el tema decidendi, ¿verdad? Pero aquí en El Salvador pueden haber, ya han habido árbitros muy buenos para dirimir ciertos conflictos. Es la oportunidad que tienes tú de escoger a la mejor persona que te resuelva tu conflicto. Esto no quiere decir que la persona que yo elija como mi árbitro tiene que defenderme dentro del procedimiento arbitral. Es decir, el árbitro yo lo nombro porque es una persona correcta, de buena fe, de buenos principios, que no se vende. Esas son las cualidades que tengo que buscar yo en un árbitro, ¿verdad? Honorabilidad, ¿verdad? Porque hay gente que por su reputación no va a ser capaz de aceptar un soborno de alguna de las partes, ¿verdad? Porque al final de cuentas, el prestigio de uno en este tema es bastante importante. Entonces, ese es el tipo de árbitro que nosotros debemos de buscar, no al amigo. Porque para que me defienda el caso, yo contrato al abogado, no al árbitro. El árbitro es lo que me va a decirme la resolución definitiva de acuerdo al caso que yo le presento. Incluso no se debe contaminar al árbitro contándole el problema. Es decir, yo te llamo a ti para que sea mi árbitro, yo te cuento y te pido una opinión. En ese caso, si tú me das la opinión o si tú escuchas cuál es el problema, posiblemente ya estás prejuzgando, ya no eres la persona idónea para resolver nuestro conflicto. En la práctica, aunque esto se oye bonito, en la práctica muchos abogados prefieren buscar a una persona que vaya a defender sus intereses. Pero al final de cuentas, correcto. si yo soy el abogado, quien debe defender los intereses soy yo, no es el árbitro. Son cosas que se tienen que cambiar y es un tema cultural. En el momento en que uno comienza a conocer, y por eso es de que nosotros estamos trabajando más con los jóvenes para que en el futuro sean ellos los encargados de promover y desarrollar el arbitraje, este tipo de plática y charlas que estamos llevando, así como la tenemos contigo.
Excelente. ¿Dónde pueden encontrar información los jóvenes y también las personas interesadas en este tipo de arbitraje, de cómo funciona? ¿Dónde podemos encontrar esta información? O porque lamentablemente se cortó, no escuché la última pregunta, si Sí, me la puedo sí, repetir. claro, con gusto. ¿Dónde podemos encontrar información, verdad? Los interesados o los jóvenes interesados o adultos interesados en saber cómo funciona el arbitraje. ¿Dónde Bueno, pudiéramos encontrar? sí, ahorita es una buena oportunidad, es decir, ahorita hay bastantes charlas online que son gratis, es decir, esos que ya estaban determinados, enseñados. Por ejemplo, había un congreso en Costa Rica que 2 días antes, gracias a Dios, nos avisaron que ya no se iba a llevar a cabo, porque ya nosotros haciendo maleta allá y hubiéramos quedado con el COVID-19 ahí en medio camino, A ¿verdad? tiempo. Pero hay congresos internacionales y ahora esos congresos internacionales se han trasladado a través de la web, es decir, se está dando bastante seminario a través de la web que le llaman webinar y a través de esos webinars están explicando cómo funciona el arbitraje, están hablando sobre el tema arbitraje. Hay instituciones, por ejemplo, el Club Español del Arbitraje, está la ICC, que es la Cámara, la Cámara de Comercio Internacional de París, que tiene mayores organizaciones de difusión sobre el arbitraje. Existe también revistas en Internet. Ahora todo se encuentra en Internet, libros, puede encontrar mucha información en Internet. Lo importante es sentarse, buscar la información. Hay bastantes libros en muchas bibliotecas online que nos pueden ayudar a tener una mejor orientación de cómo es que se lleva a cabo el arbitraje y saber un poco más de todo este tema relacionado con el arbitraje y los distintos temas de arbitraje que se discuten de fondo. Muy bien, excelente. Está dada la invitación a las personas que quieran formarse. Para concluir también, hable un poco usted, ¿verdad, doctor, de los tipos de arbitraje que usted ha hecho, que lo vean como referente también en este tipo de procedimientos. Y si usted necesita algún asesoramiento, puedan contactarle también. Vamos a dejar sus redes acá abajo. Sí, gracias, Para que, gracias. Bueno, el tema de los arbitrajes es un tema complejo porque existe confidencialidad, entonces no se correcto. puede establecer, Pero mire, más o menos las áreas, digo yo, bueno, para. hemos visto temas societarios, hemos visto temas de arrendamiento, hemos visto algunos temas relacionados con construcción, hemos visto un tema que no llegó a arbitraje, pero fue bastante interesante porque fue un tema sobre construcción. eh, bueno, no puedo decir la institución, pero fue una institución de gobierno Dimos, que ¿no? nos había contratado y estamos trabajando con una firma internacional para asesorar sobre los primeros pasos que se estaban dando para llegar al arbitraje. Sin embargo, se resolvió amigablemente antes de llegar al arbitraje. Hemos tenido experiencia en distintos tipos de, de temas relacionados con arbitrajes como árbitro y también como incluso arbitrajes institucionales, aunque no soy árbitro la del Centro de Mediación y Arbitraje, pues una vez fue invitado como árbitro por una parte para que confíe en mí como persona para poder resolver su conflicto, pues y ahí estuvimos resolviendo esos problemas que tuvo. Usted también tiene una faceta como conferencista, ¿verdad? Sobre estos mismos temas. Sí, sí, ¿Le, sí, le agrada esa área? pues sí, 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 la verdad es de que he tenido que asistir a distintos países, hablar sobre arbitraje como panelista, y además soy consultor de la AID sobre mediación, otro método alterno de solución de conflictos, y pues hemos tenido una gran experiencia en el tema y pues es para mí un gusto poder compartir el conocimiento con los amigos que nos escuchan y nos ven, y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muy bien, se nos da el tiempo, pero vamos a estar